Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio, La Voz de los Corazones, que como es costumbre, los sábados a las 10 de la mañana, siempre tiene un espacio para el aprendizaje, para el ser interior, para el desarrollo de nuestra fuerza, de nuestro corazón y de todos los que hacemos parte y nos conectamos en este horario. Haga, por favor, en este momento la invitación a todas las personas, sus primos, sus hermanos, su mamá, su tía, sus vecinos. Acaba de comenzar La Voz de los Corazones y como siempre, este programa promete, póngase cómodo, el cafecito, el mate por allá en Argentina y todo lo que ustedes en sus culturas tienen de costumbre para ponerse incómodos y disfrutar este espacio de aprendizaje. Los que no han desayunado, desayunito, con las crispeticas, para los que les gustan las palomitas de maíz, como lo llaman también por allá en México. Bienvenidos. Acá comienza un programa más de las 12 piedras, los 12 cimientos, esas características de los hombres que sienten ese llamado interior que venimos desarrollando. Y hoy un programa maravilloso con una invitada que tenemos, Nora Monsalve, quien va a desarrollar la piedra, el berilo. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Hola, buenos días. Un saludo súper especial a toda la audiencia de La Voz de los Corazones. Un sábado más de aprendizaje, un sábado más de conocimiento, un sábado más de amplitud. Qué rico que nos acompañen. Me complace un montón hoy estar con ustedes en estos programas tan espectaculares que se han venido desarrollando y que se seguirán desarrollando. Me complace un montón acompañarlos el día de hoy. Qué rico estar aquí con ustedes. Sí, vamos a darle continuidad a este gran programa que habla de los 12 cimientos. Uno se pregunta, o muchos de nosotros podremos saber lo que significa un cimiento. Si lo vemos a nivel de estructura o a nivel de obra, un cimiento es un hueco profundo, un hoyo profundo que se hace en la tierra, donde se establecen los soportes, las vigas, en términos de construcción. Creo que se llaman zapacas, donde está todo el soporte de esa estructura que se va a elevar. ¿Qué se eleva ahí? Las columnas que van a sostener esa casa o esa edificación o esa estructura. Un cimiento a nivel espiritual son esas fuerzas que nos permiten a nosotros edificarnos. Son todos esos movimientos internos, todos esos conocimientos estelares que nos permiten a nosotros edificarnos y edificar nuestro propio templo. Este tema me complace muchísimo hablarlo porque me ha gustado muchísimo la ciencia. Soy una mujer que ha investigado, una mujer que le ha gustado el tema del intelecto. Y fue supremamente revelador para mí, porque dentro de mi modelo de formación hablábamos muchísimo de los tipos de personas, de las características especiales, de qué formaba la personalidad, qué era lo que formaba el carácter, por qué el temperamento de las personas era de una u otra forma. Y por muchísimo tiempo, a través de la ciencia, fuimos construyendo y avalando algunas de las teorías, hasta que finalmente encontré el verdadero sustento de lo que significa esa fuerza espiritual, esa identidad de cada hombre. Sí, estos programas, como lo mencionamos en la apertura y en la introducción, no tienen nada que ver ni con numerología, ni con astrología, ni con enneagramas, ni con tipos de personalidad de los descritos en el mundo, no tiene nada que ver con esoterismo, con brujería, no.
tiene todo que ver con la fuerza que nos define internamente a nosotros y va moldeando un tipo de hombres. En este planeta hay tipos de hombres. En esencia tienen unas características especiales y así quedó cifrado a través de las escrituras. Así lo vino a describir Jesús y así cada uno de nosotros con todo ese poderío interior vamos a elevarnos y vamos a aportar para que otros también descubran su propia luz. Hoy con ustedes una piedra maravillosa, una piedra transparente, una piedra pura, una piedra llena de vida, el berilo. En el programa anterior nosotros escuchábamos cómo el sembrador iba describiendo una a una de esas piedras y cómo se hace referencia en los documentos escritos de las fuerzas que nosotros traemos. Jesús eligió 12 personajes que le acompañaron, llamados los apóstoles. Cada uno de esos apóstoles con unas características especiales. Entonces fue seleccionado dentro de todos los hombres que pudieron haber sido discípulos de Jesús, fueron seleccionados por tener la representación de una gran población que habita el planeta. Entonces, esos discípulos fueron unos hombres como nosotros, también con muchísimas características y que fueron desarrollándose hasta alcanzar una talla y un nivel. Esos apóstoles, entonces, tienen o son de alguna manera la manifestación de esa fuerza interior de la que nosotros queremos hablarles a través de este programa de las piedras. El berilo está muy representado está representado por Mateo. ¿Recuerdan quién era Mateo? Mateo era el cobrador de impuestos. Mateo, de entre todos los discípulos, era el que se había esforzado un tanto más por aprender a través del intelecto. Era el que escribía, fue el que más documentó todos aquellos acontecimientos que se presentaron en aquella época y justamente lleva así, su evangelio lleva su nombre. Él los escribió porque tenía esa gran capacidad. Así como se los mencionaba ahorita hace un ratico, esa curiosidad asociada al interés de descubrir muchas cosas, de encontrarle el sentido lógico a la vida. Y Mateo se encarga de, en ese momento, el rol que tenía era el recaudador de impuestos. Fue por mucho tiempo odiado, fue por mucho tiempo rezagado y fue por eso que Mateo desarrolló internamente una alta capacidad de perdón, una alta capacidad de iluminación interior. Aquí estamos, invitándote a ti, si te ves reflejado en alguna de esas características de Mateo y si resuena en tu corazón, te des cuenta que tienes una fuerza espiritual que te lleva a avanzar, a crecer, a continuar. Sí, porque esos son los cimientos, son unas fuerzas que nos permiten a nosotros edificarnos. Me encanta este programa, me encanta la descripción de los hombres del berilo, me encanta la fuerza de esas 12 piedras, que no son más que una condición que todos tenemos en nuestro interior y no señalan a un pueblo elegido, no señalan un hombre en particular con unas condiciones calificadas por una universidad, señalan a los hombres que tienen el corazón dulce y que usted que está allá como televidente y que nosotros en este aprendizaje podemos desarrollar porque las traemos en nuestro interior. Gracias que hoy estamos sintiendo este llamado y que reconocemos que cada uno de nosotros tiene unas cualidades diferentes. El servicio, el trato a las demás personas, la unidad, el ser buen vecino, el ser buen padre, tantas cosas maravillosas que caracterizan a esos hombres que tienen unas cualidades especiales. Hoy estamos hablando del berilo. ¿Y qué tal si nos vamos a ver este video que hicimos en días anteriores, hablando de los hombres 144,000, esas cualidades de servicio y de ayuda que tienen muchos en este planeta Tierra? Siento que esos hombres de los que estamos hablando y de los que hemos hablado han pasado por situaciones
que el corazón les ha hablado, mas no se han percibido de esos mensajes. Porque, por ejemplo, acá donde estamos, que es en la ciudad de Medellín, Colombia, tenemos el metro. ¿Y cuántas veces hemos visto personas achicopalados, tristes, o sea, que en su mirada reflejan tanto sufrimiento que uno siente en el corazón como que, uy, esta persona necesita un abrazo? Uno se conmueve. Pero entonces, como nos han separado, nos han alejado del otro, entonces como que no lo voy a hacer porque ¿qué dirá? Claro. Y la otra persona esperando como ese abrazo, Claro. ese amor, porque ahorita hay un llamado al amor, en tanto sufrimiento, en tanto caos. Sabemos de que las familias están pasando por ciertas situaciones, no solamente a nivel económico, porque ahorita siento que lo que más han atacado son las emociones. Y ahorita tenemos una situación, acá en Colombia hay un alto índice de suicidios, y es precisamente eso, porque nos han desconectado tanto del corazón que somos incapaces tanto de pedir ayuda como de recibirla, porque pues, como les decimos, o sea, acá nosotros hemos pasado por situaciones, y esa fue una situación mía, la depresión, pero fue por falta de decir, vea, yo necesito amorcito, claro. Yo necesito amor, claro, yo necesito esa ayuda. Entonces, ese 144,000 siente que necesita dar esa ayuda, siente que necesita ir a dar ese amor a esa persona que necesita el aliento. Y también una de las características es que se pone en el zapato de, nos han dicho, no, es que eso es muy difícil. No es tan difícil, porque hay alguien que nos dejó unas palabras muy hermosas desde hace más de 2000 años. Y es que no hagas al otro algo que no quieres que te hagan a ti. Básico. Entonces, digamos que si yo voy, por ejemplo, lo que dijo Juan, si yo voy encartada con los bolsos, pues a mí me gustaría que me ayudara. Mínimamente. Entonces yo brindo la ayuda, porque si yo paso por esa situación, pues me gustaría recibir la ayuda. Igual que si se me cae algo, personas que solamente tienen su pasaje o ese dinero precisamente justo para comer, entonces yo me pongo en esa situación, uy, se le cayó ese dinero, pero ¿será que si de pronto eso es lo único que tiene para comer, o si eso es lo único que yo tengo para comer, será que quisiera que se perdiera, claro, o que si alguien lo encuentra que no me lo devuelva? Entonces ahí es donde está también el escuchar el corazón, esos mensajes que son muy sutiles, que a veces como que los dejamos pasar, pero que finalmente son tan importantes. Y retomando, gracias a todos estos mensajes de los corazones de cada uno de nosotros, vamos a analizar algo que escuchamos del Niño Nuevo. Aquí hay una planificación. Entonces, es un plan de esperanza, porque ahí es donde viene la respuesta a él. ¿Qué debo hacer? Y Susana acaba de nombrar algo maravilloso. Ese ser que nos acompañó y nos visitó hace 2023 años. Jesús. ¿Será que Jesús vino a entregarnos un mensaje y quedó ahí? ¿O será que con el mensaje de hoy vamos a poder comprender qué es esa semilla como plan de esperanza? Pero hay algo muy hermoso que se dice dentro de las Escrituras, que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Entonces hoy, recordando el programa anterior, Lenin nos invitó a conocer qué es la profecía. Qué bacano. Y gracias al programa nos dimos cuenta que es que la profecía, creyendo que funcionaba de una manera de temor, de que no me hablen de eso, resulta que es un plan para nosotros como una esperanza, donde me dice, hay unas condiciones que se vienen, unas acciones que voy a hacer. Entonces nosotros no solo nos estamos limitando a escuchar los invitados, nos dimos cuenta en la necesidad de seguir investigando, claro, y esa es la invitación que les hacemos: investiguemos, no nos quedemos y conformémonos con lo que escuchamos, comprobemos, porque ahí tiene que nacer la fe y la certeza de uno. Claro. O si a mí me dice Lina, tómate este café, ahí está más bueno, le eché sal, pero yo no lo pruebo.
y le recomiendo a Susana, ay, imagínate que cabe tiene sal, pero yo no lo pruebo. Y ella me hace algunas preguntas, pero yo no tengo esa certeza que le voy a contestar con duda porque no lo compruebo. Entonces lo más certero de estos programas es que podamos, los invitamos a ustedes, amados televidentes, a que puedan investigar cada información que hay acá. Y volviendo al tema de la profecía, pues nos dimos cuenta que no solo existe el Apocalipsis como profecía, está la Salé, Nostradamus, Parravicini, porque lo hemos nombrado La de Fátima. desde el Los mismo Maya. primer Los Maya. programa, que nos mostraron unas psicografías. Pero hay una que nos sorprendió mucho y es el tema que viene a clarificar la semilla al país al norte del sur. ¿Por qué será que Jesús, dentro de sus diálogos, de su información, nos hablaba tanto de la semilla, de la tierra, del árbol, del fruto? Ah, qué rico poder comprender entre nosotros a qué se refiere. Y gracias a esa profecía al país al norte del sur, encontramos dentro de ella un hombre que fue designado con una labor específica de podernos entregar unos conocimientos universales que hoy estamos compartiendo gracias a los invitados, gracias a las investigaciones y lo que nos hablaba Lenin. Y en las redes lo conocemos como el Sembrador Luz. Es en lo sencillo, es en lo cotidiano, es en el día a día que nosotros podemos desarrollar las cualidades de estas características de las que hoy estamos hablando, que es el berilo. Así que continúa Nora Monsalve con el desarrollo de esta hermosa piedra. Entonces, cuando hablamos del berilo, que es una fuerza que nos identifica espiritualmente y con la que asociamos a Mateo, sí, el discípulo de Jesús, estamos hablando de un tipo de personalidad, un tipo de hombre con unas características especiales. Mateo se sintió excluido, rechazado. Mateo actuó de manera errática en su caminar. Mateo, por su relación con Roma, fue rechazado, fue hecho el hombre más impopular, por así decirlo, fue considerado conflictivo y traidor, pero dentro de su corazón resonaban las palabras de ese personaje llamado Jesús en su momento, y él quiso seguirle, sí, porque cuando Jesús le dijo, ven, sígueme, él no lo dudó, se fue con él. Mateo transformó su propia identidad. Mateo, siendo un hombre de dialéctica, de mucho conocimiento técnico, de mucho intelecto, puso todo ese intelecto al servicio de la fe, de esa fuerza que le movilizaba para generar un cambio en su interno y un cambio en su externo. Así que si tú en algún momento te has sentido descalificado, ridiculizado, humillado, comparado, si en algún momento tú te has sentido que vales menos, que eres insignificante, que eres insuficiente, que eres un fracasado, no detengas tu propia fuerza interior. Súmate a estos hombres que eligen transformarse, cambiarse, crecer, avanzar, adentrarse en sí mismos para construir un mejor estar, para construir una plenitud y un nuevo amanecer. Mateo, el hombre del intelecto, el que trae la fuerza transparente y pura del berilo. Hombres que se identifican con la intelectualidad, que conocen la ciencia y ahora necesitan del espíritu. Mateo, un hombre que encontró su libertad espiritual, sí, así como tú o así como yo, que ha dado muestras de mejoramiento, que tienen una gran capacidad de perdón. Mateo, el verdadero artífice para gestar ese cambio de conciencia, entiende que hay una fuerza espiritual más allá, une ciencia con espíritu, desarrolla, crea, siempre está innovando para el beneficio de la vida. ¿Eres uno de ellos? Entonces, una vez identificada tu fuerza, una vez identificado tu poderío, una vez resonaste con esta fuerza del berilo, con esta enseñanza que nos trae el discípulo Mateo para encarnar como él la fe, la invitación que nos queda es a amarnos. El llamado es a amar. Juan lo decía,
Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. No es andar con una Biblia o con un rosario para arriba y para abajo. Tampoco es estar pendiente de los errores de los demás para juzgarles, criticarles o excluirles. Con justa causa, muchas personas se han vuelto apáticas a la fe. Es momento de que nosotros nos elevemos a través del amor, porque esa es la enseñanza, ese es el encargo, esa es la misión, esas fueron sus palabras. Entonces, nuestra tarea es elevarnos en conciencia, nuestra tarea es dejar de rechazar al hermano, nuestra tarea es dejar de excluir al que no piensa como nosotros. También lo mencionaba Jesús. No me digas que eres bueno si tu vida no se traduce en el amor. El amor es la clave, es la llave. El conocimiento de nuestras 7 fuerzas espirituales, más la vigilancia de los 5 sentidos, hacen que nosotros establezcamos estos cimientos. Sí, una esencia luz que identifica al hombre de este planeta, así como en algún momento Mateo, el hombre recaudador de impuestos, sintió en su corazón la necesidad de transformarse y resonó quizás con este mensajito que les traemos a continuación, que se llama el Código 6 de la lógica de la lógica. Escuchémoslo y démonos cuenta de lo importante que es el intelecto, la inteligencia y la razón al interior del ser humano. Y llegamos al código 6 de la lógica de la lógica. Este camino que nos devuelve la capacidad de pensar de forma creadora. Porque la creación es lógica. No es dialéctica, no es filosófica, que eso es lo que nos ha enseñado el mundo, y el pensamiento del ser humano está condicionado por estas corrientes de pensamiento que los judíos se han encargado muy bien de propagar y de enseñar como si fueran la más alta sabiduría. Y la razón se encuentra condicionada a toda esta información. Es por eso que las potestades eternas en este código 6 de la lógica nos hacen la siguiente advertencia. No caigáis en este germen de error, pues vuestro entender se confunde y se distorsiona, alterando los mecanismos del espíritu en su real búsqueda de una válida interpretación. Aquí la búsqueda se vuelve obstinada, la fuerza de las convicciones se afirman según avance el buscador o cambian por sí mismas a medida que la razón crece y se adquiere certeza. La cultura, las creencias, las tradiciones, las religiones, los dogmas, la crianza y los patrones sociales, todo esto condicionado por el sistema en el que vivimos, es lo que se encuentra en la mente de los hombres y es lo que la razón utiliza para funcionar. Por lo tanto, una razón condicionada a toda esa información es una razón inexacta, dubitativa, que no le sirve al hombre para volverse inteligente. El diseño original del hombre implica que pueda desarrollar su razón y de hecho se ha determinado por las jerarquías estelares que exista todo un día de creación dedicado a que el hombre pueda estructurarla de manera completa y definitiva. Ese es el segundo día de creación. Los días de creación son el plan perfecto diseñado para el ascenso espiritual a manera de escala, puesto que cada día de creación consta de 7 impulsos en los cuales el espíritu debe forjarse transitando por cada uno de ellos, y cada uno de ellos implica y exige que se estructure un nuevo parámetro de la forja del espíritu que para ese día de creación corresponde. En el caso del segundo día que nos encontramos es la razón, y estamos a puertas de un tercer día, ya finalizando en el 7º impulso de este día de creación, donde unos pocos y cada vez más están llegando, consolidando su aprendizaje y convirtiéndolo en los primeros atisbos de inteligencia que se va a cultivar durante todo el tercer día de creación, muy pronto a aparecer.
La invasión extraterrena ha propiciado todas las condiciones para que el espíritu humano deje de ascender, implantando todo un sistema de creencias y paradigmas sustentados en sus corrientes filosóficas y dialécticas, sus religiones, sus doctrinas impulsadas por sus pensadores judíos. Esto ha atosigado al hombre de creencias en fuerzas superiores, supersticiones, miedo al demonio, fuerte influencia de las iglesias, dogmas, odio y agresión, veneración de Dios, religión del miedo, creencias en infiernos y purgatorios, castigos infames, cielos y juicios, estado o posición en la que se encuentra actualmente el planeta Tierra con la raza humana que lo habita. Y todo esto que acabé de decir es lo que describe al quinto impulso de este segundo día de creación, dedicado a estructurar la razón humana, pero este estancamiento ha generado que el espíritu deje de ascender. Y es aquí donde está el punto que permite comprender palabras que les he dicho en códigos anteriores. La lógica de la lógica es un modelo original de creación que no puede ser comprendido por las personas que se encuentran en este quinto impulso. Y estamos hablando de la gran mayoría de la humanidad terrestre. Y no es posible, porque una razón sujeta a todas estas creencias, religiones, a este fanatismo, no es el molde para poder comprender la inteligencia creadora que tiene la lógica de la lógica. Y es bien sabido que en este quinto impulso las personas tienen una búsqueda espiritual, pero es allí donde la búsqueda se vuelve obstinada, puesto que siempre estarán imbuidos en todas sus creencias y fanatismo, pretendiendo que ese sea el atributo que les dé respuestas espirituales. Respuestas a preguntas que ni siquiera se hacen, porque las preguntas que encienden la inteligencia de un hombre van más allá de ese quinto impulso. ¿Quién eres realmente? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu propósito de existir y haber encarnado en este tiempo y lugar? Esas preguntas rompen por completo el esquema que dentro de una razón de quinto impulso se pudiese cuestionar. Es por eso que he clarificado desde entregas anteriores que muchos rechazarán este saber, porque estando en el quinto impulso no se puede comprender y nadie puede pretender, bajo esas creencias y esos paradigmas del mundo y sus cuatro poderes, interpretar la lógica de la lógica. Porque antes, por el contrario, la lógica de la lógica llega a este planeta en este tiempo para romper con todos los paradigmas, para destruir todas las religiones, para acabar con todas las mentiras, para destrozar todos los engaños. Sin embargo, los más apercibidos, los más osados y valientes que emprendan esta búsqueda con mente abierta y con claridad espiritual de las respuestas que necesitan encontrar, esos finalmente son los que obtendrán el embriagante licor de la paz y de la dicha de haber comprendido quiénes son. De esta manera, la razón recobra su condición original. Como les dije antes, esta no es en manera alguna algo negativo dentro del hombre. Todo lo contrario, fue manipulada para que el hombre no pudiera ascender ni adquirir inteligencia. He ahí la gran importancia de la razón. Razón que bajo ese quinto impulso ha creado, o más bien construido todo este mundo de edificios, de progreso y de todo lo que nosotros podemos ver, pero que a la larga, si lo comparamos con el modelo creacional, siempre será perecedero y nunca le devolverá al hombre la identidad original que realmente posee. Y es allí cuando todo lo que dejaron atrás, todas aquellas convicciones que antes regían sus propias vidas, se convierten en los errores que les permiten comparar la mentira que antes consideraban verdad con la verdad que ahora pueden comprobar con sus propias vidas. Y es por eso que ustedes que escuchan y atienden el llamado de la lógica, logran salir de ese quinto impulso, vivir intensamente el sexto impulso donde el espíritu se encuentra con el conocimiento original y finalmente llegar al séptimo impulso en el que puede interpretarlo, comprenderlo y aplicarlo de manera que se convierte el conocimiento en algo vivo dentro del hombre. Al salir para siempre de ese quinto impulso en el que se encontraban estancados, encontrarán de manera definitiva las respuestas a la propia necesidad de mutación interior que sé en este momento ya todos ustedes albergan en sus corazones.
Y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. No se pierdan los próximos capítulos. Recuerden que estamos en una saga, la saga de las 12 piedras, donde podemos sentir la fuerza que nos identifica para trascender y para avanzar. Son programas muy cortos, como se han dado cuenta, programas que sintetizan ese poderío interior. Lo hacemos simple, lo hacemos sencillo, lo hacemos con palabras claras, para que nos demos cuenta que nuestra fuerza interior, esa personalidad, ese carácter, ese temperamento que nos caracterizan, sí tienen un poderío interno que se conecta proviene de un poderío interno que se conecta con la luz. Un abracito gigante, los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, como siempre en esta cita con la voz de los corazones. Y con este sol y este día radiante y tan maravilloso nos despedimos. Gracias, Norita Monsalve, por este programa tan maravilloso, por esa descripción tan hermosa de esos hombres berilo, esa condición de amor que cada uno de nosotros tiene en su interior. Queremos invitarlos para este próximo miércoles, 20 de agosto, en Medellín, una gran conferencia, El fin de los tiempos y el regreso del Cristo, a las 6:30 de la tarde en el Centro Comercial San Diego, con 2 conferencistas de talla, mejor dicho, espiritual, como nos encanta a nosotros. Pilas, este miércoles 20 de agosto, el fin de los tiempos y el regreso de Cristo. Sin más preámbulos, los dejamos, se nos acaba el tiempo y los esperamos dentro de 8 días aquí en La Voz de los Corazones. Hasta la próxima. Qué maravilla que el regreso de Cristo esté llegando para acabar con todas estas cosas feas que hay del fin de los tiempos. El momento final de la gran bestia que ha llegado al mundo. Ya la tenemos en Rusia comiendo mucha carne, de acuerdo al profeta Daniel. Y la tenemos allá, como águila, en la guerra de Oriente. Gaza, la mortandad y la que viene. Donde los árabes, según Nostradamus, se van a levantar. Y bueno, lo que va a quedar ahí es un montón de cadáveres muy grandes extendidos. Ese es el fin de los tiempos que habló el profeta Daniel. Viene entonces el anticristo y se sienta en su tercer templo. Y yo quiero que el resto lo escuchen en Medellín, porque ahora estoy llegando bien. Porque es que les voy a hablar del regreso de Cristo, que es el que viene a aplastar toda esa bestia fea, infernal, sucia, que está dañando al mundo. Los espero en Medellín, con la llave que les llevo. El registro del 144.000 para que ustedes sean hombres del 144.000. Nos vemos. Y esta invitación es bien especial. Hoy, 16 de agosto, en Miami, tenemos una super conferencia, Las claves para la supervivencia. Hoy que estamos viviendo tiempos difíciles y que se hace necesario prepararnos para los acontecimientos próximos a llegar. Hora 5 de la tarde. Informes en el WhatsApp +1 786 861 4645. Es un evento gratuito para todas las personas que están en Miami. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo sonar las trompetas del fin de los tiempos, y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. Reina del sur, la que
más sabia que Salomón. Somos los guerreros del sol y de la cruz orlada, reina del sur, la que más sabia que Salomón. Somos los danzantes del sol, de la canción dorada. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo las 7 trompetas del fin de los tiempos. Y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui, ¿para dónde? Para el sur de América. Yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. Yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América.